Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios mejor guardados, destapamos los chismes más jugosos y exploramos las historias más apasionantes del mundo de la televisión turca. Si lo han adivinado, están en el lugar correcto. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado incendiando las redes sociales, las portadas de las revistas del corazón y las conversaciones de café en todo el mundo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero alto ahí. No se preocupen, no vamos a ser repetitivos y refritar lo que ya saben. Vamos a ir más allá de la superficie, a rascar donde pica y a explorar en profundidad los rumores persistentes de un supuesto resentimiento larvado, una bomba de tiempo emocional que, según las malas lenguas, podría haber detonado y puesto fin a lo que muchos consideraban un cuento de hadas moderno, un romance de película que trascendió la pantalla y conquistó corazones alrededor del globo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de las mejores producciones turcas, permítanme recordarles, a aquellos rezagados que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de información exclusiva, análisis profundos, entrevistas reveladoras y por supuesto mucho salseo turco. Créanme, no se lo querrán perder. Y ahora sí, queridos amigos, abróchense los cinturones, preparen sus palomitas y ajusten sus lentes de sol, porque este viaje estará lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y emociones a flor de piel. El título de hoy, como ya habrán podido apreciar, es toda una declaración de intenciones, bomba turca. Hande explota y revela el resentimiento oculto hacia Kerem, fin del sueño. Sí, señoras y señores, vamos a hablar sin tapujos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en la exitosísima Senkalkam y cuya relación fuera de la pantalla se celebró en su momento como un verdadero romance de telenovela, una historia de amor de esas que nos hacen creer en la magia y en el destino. Pero como suele ocurrir, y más aún en el mundo del espectáculo, las apariencias, lamentablemente, pueden engañar. Senkalkam, la serie que los unió y los catapultó a la fama, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero y convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto rico, guapo y obsesionado con el trabajo, cuya vida gira en torno a proyectos, contratos y una implacable búsqueda de la perfección. Un acuerdo falso, una serie de malentendidos y un contrato de matrimonio por conveniencia los unen en una relación que, como era de esperarse, termina floreciendo en un amor verdadero, un amor que traspasa barreras, supera obstáculos y resiste las embestidas del destino. La serie fue un fenómeno global, un éxito arrollador que se tradujo en millones de fans, premios prestigiosos y una popularidad sin precedentes para sus protagonistas. Hande y Kerem se convirtieron, de la noche a la mañana, en estrellas internacionales, en íconos de estilo y en la pareja del momento. La química entre ellos era innegable, una conexión palpable que se podía sentir a través de la pantalla. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, y los convirtieron en un referente del amor verdadero, en un ejemplo a seguir y en la prueba fehaciente de que los cuentos de hadas, a veces, sí se hacen realidad. Pero como decíamos anteriormente, la vida real, por desgracia, no siempre se parece a las telenovelas. Después de un tiempo juntos, de compartir momentos inolvidables, de viajar por el mundo y de construir un imperio mediático alrededor de su relación, comenzaron a surgir rumores de problemas en el paraíso, de grietas en el idílico romance y de diferencias irreconciliables que amenazaban con derribar el castillo de arena que habían construido. Algunas fuentes cercanas a la pareja, allegados y confidentes anónimos, indicaban que las agendas de trabajo extremadamente ocupadas de ambos, la presión mediática constante y las exigencias de la fama estaban pasando factura a su relación, desgastándola poco a poco y erosionando los cimientos de su amor. Hande, convertida en una de las actrices más solicitadas de Turquía y en una figura prominente en el mundo de la moda y la publicidad, estaba constantemente viajando para participar en proyectos internacionales, protagonizar campañas publicitarias para marcas de renombre y asistir a eventos exclusivos en las capitales de la moda. Kerem, por su parte, también estaba concentrado en su carrera, explorando nuevas oportunidades como actor, productor y empresario, diversificando sus intereses y buscando nuevos desafíos profesionales que lo llevaran a crecer y a expandir sus horizontes. La distancia física inevitablemente comenzó a afectar la relación.
Los fans notaron que las publicaciones en redes sociales juntos se volvieron menos frecuentes, que los gestos de cariño en público disminuyeron considerablemente y que las entrevistas en las que hablaban el uno del otro se espaciaron en el tiempo. Los rumores se intensificaron cuando Ande fue vista en compañía de otros hombres, en cenas románticas y escapadas de fin de semana, y Kerem fue fotografiado en situaciones comprometedoras con diferentes mujeres, en fiestas privadas y reuniones sociales. Ninguno de los dos confirmaba ni negaba los rumores de separación, lo que solo alimentaba aún más la especulación y daba rienda suelta a la imaginación de los medios y de los fans. Pero, ¿dónde entra el resentimiento en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde la trama se complica aún más. Según algunas fuentes, Ande sentía que Kerem no la apoyaba lo suficiente en sus proyectos individuales, que no valoraba su talento y que no la impulsaba a alcanzar su máximo potencial. Se dice que ella deseaba un mayor reconocimiento por su trabajo, que anhelaba ser vista como algo más que la novia de Kerem Bürsin, y que sentía que él, a pesar de ser un actor exitoso y respetado, no hacía lo suficiente para promover su carrera y para ayudarla a brillar con luz propia. Además, algunos medios informaron que Ande se sentía opacada por la personalidad extrovertida, carismática y arrolladora de Kerem, especialmente en las entrevistas y eventos públicos. Sentía que él acaparaba toda la atención, que la eclipsaba con su encanto y que no le permitía mostrar su verdadera personalidad y expresar sus opiniones libremente. Por otro lado, también se rumoreaba que Kerem se sentía frustrado por la atención mediática constante que rodeaba a Ande, por el acoso de los paparazzi y por la presión de mantener una imagen pública perfecta. Ser una de las mujeres más bellas y deseadas de Turquía tiene sus desventajas, y Kerem, aparentemente, lidiaba con los celos, la inseguridad y la dificultad de mantener una relación estable y duradera con una figura tan pública y expuesta. Además, algunos informes sugieren que Kerem quería avanzar más rápido en la relación, que anhelaba formalizar el noviazgo, comprometerse y formar una familia, mientras que Ande prefería mantener un perfil más bajo, disfrutar de su libertad y centrarse en su carrera, sin ataduras ni compromisos a largo plazo. Aunque nunca se confirmó oficialmente, muchos creen que la gota que derramó el vaso fue una entrevista en la que Ande, supuestamente, hizo comentarios poco halagadores sobre la forma en que Kerem manejaba su carrera, sobre sus decisiones profesionales y sobre su falta de ambición. Se dice que ella insinuó que él era demasiado complaciente, que no se arriesgaba lo suficiente, que se conformaba con lo que tenía y que no buscaba nuevos desafíos que lo sacaran de su zona de confort. Esta entrevista, que nunca fue verificada independientemente ni confirmada por ninguna de las partes, causó una gran conmoción en los medios turcos y, según los rumores, fue el detonante de una fuerte discusión entre ambos, de una pelea monumental que terminó sellando su destino y marcando el principio del fin de su relación. Pero la verdad es que, más allá de los chismes, los rumores y las especulaciones, solo Ande y Kerem saben lo que realmente ocurrió. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación y solo ellos pueden explicar las razones que los llevaron a tomar la difícil decisión de separarse. Lo que sí es cierto, lo que es un hecho innegable, es que su relación llegó a su fin, que el cuento de hadas terminó de forma abrupta y que ambos han seguido adelante con sus vidas, por caminos separados. Ande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series, consolidando su carrera como modelo y colaborando con importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción, ha seguido demostrando su talento como actor y ha explorado nuevas facetas de su personalidad. Es importante recordar en este punto que las relaciones son complicadas, que el amor no es un camino de rosas y que incluso las parejas más sólidas y aparentemente perfectas enfrentan desafíos, obstáculos y dificultades. La presión de los fans, las expectativas de los medios y las agendas de trabajo exigentes pueden poner a prueba incluso a las parejas más enamoradas y comprometidas. En el caso de Ande y Kerem, es posible que simplemente hayan llegado a un punto en el que sus caminos se separaron, que sus prioridades cambiaron y que sus objetivos en la vida se volvieron incompatibles. Tal vez el amor no fue suficiente para superar las dificultades, tal vez el resentimiento fue demasiado profundo para ser perdonado, o tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos. Pero no todo está perdido para los amantes de las series turcas y las historias de amor. Aunque el romance de Ande y Kerem haya llegado a su fin, hay muchas otras parejas en la televisión turca que nos siguen emocionando, cautivando y haciendo suspirar.